Gracias por su presencia, por vuestra presencia. Comparecemos en nombre de En Marea para, como sabéis, explicitar en principio nuestra posición negociadora con el Gobierno. Sabéis que estamos negociando con el Gobierno, es más, esta misma semana tendremos una nueva reunión con ellos, pero también explicitar que hoy mismo vamos a presentar 300 enmiendas parciales a los presupuestos generales del Estado. 300 enmiendas parciales que lo que indican es que tenemos un proyecto alternativo de presupuestos para nuestro país, para Galicia, y sobre todo lo que indica es el descontento de la ciudadanía de Galicia con la propuesta presupuestaria que Pedro Sánchez ha formulado en la Comunidad Autónoma de Galicia. Les anticipamos que formulamos y registramos estas enmiendas para señalar que si no hay acuerdo presupuestario con En Marea, los 5 votos de En Marea serán negativos. Serán sin duda negativos. Le hemos dicho ya a Pedro Sánchez que así no. De manera que el presupuesto ha entrado como ha entrado, pero tiene que ser corregido y negociado con En Marea para poder finalmente, en caso de tramitarse, poder dar el visto bueno. Trabajamos en la negociación con el Gobierno en 3 bloques de propuestas. La primera de ellas, lo que tiene que ver con la reversión del recorte presupuestario. Saben ustedes que tendríamos que remontarnos al tiempo de Aznar, al año 2002, para encontrar unos presupuestos tan malos para nuestro país. De tal manera que lo que debería de hacer el Gobierno es corregir ese primer impacto de recorte de inversión directa que, como saben, se sitúa en 20 puntos, pero que en realidad hablamos de una caída de 40 puntos netos teniendo en cuenta el crecimiento expansivo del presupuesto en prácticamente todas las autonomías, excepto en 4, y la última de ellas es el caso de la Comunidad galega. En segundo lugar, hay en torno a 70 proyectos que siempre estuvieron consignados en nuestro presupuesto y que, de manera sorprendente, el Gobierno ha eliminado del proyecto de los presupuestos generales del Estado. Eran proyectos plurianuales, muchos de ellos con una enorme importancia en muchas de las ciudades de nuestro país y, por tanto, también tendrán que ser corregidas esos proyectos que, insisto, tienen que estar recogidos en el proyecto de presupuestos del Estado. Y, en tercer lugar y último, una vez agotado el AVE, lo que esperamos de un Gobierno del cambio es que diseñe una serie nueva de estrategias que son muy necesarias para cambiar y cohesionar Galicia. Estamos hablando de infraestructuras de todo tipo, pero insisto que nos coloquen un marco nuevo que aleje de una vez por todas las grandes obras que adentró el bipartidismo y que contaron muchas veces con el rechazo de la gran mayoría social de nuestro país. Por tanto, estamos negociando, pero, insisto, en el caso de no ser capaces de arrancar las condiciones que le estamos poniendo encima de la mesa al Gobierno, los 5 votos de En Marea serán negativos. Y ahora les dejo con la diputada Ángela Rodríguez para que les explique el contenido de las enmiendas que hemos formulado. Bien. Gracias, Yolanda. Bueno, pues muy brevemente, como decía Yolanda, hemos presentado un documento que está conformado por más de 300 enmiendas, que es todo esto que puedes ver aquí, por lo tanto no vamos a detallarlas todas, ni mucho menos, pero sí que desde luego querríamos hacer como, pues apuntar brevemente cuáles son aquellas cuestiones fundamentales o aquellos ejes fundamentales en torno a los cuales giran estas enmiendas. Como decía Yolanda, hay un proyecto alternativo de país al que ahora mismo pensamos que Sánchez no está apuntando y que nosotros creemos que sí que podemos llegar a un acuerdo. Por un lado, y en primer lugar, estaría todas las enmiendas que tienen que ver con un modelo productivo. Hay muchas enmiendas que hemos registrado que tienen que ver con pesca y agricultura. En lo que tiene que ver con este modelo productivo, una economía productiva, creo que es muy importante mencionar todas las enmiendas que tienen que ver con la cuestión industrial, particularmente la construcción importante de un dique seco para Navantia en Ferrol, y particularmente también, precisamente por aquello que tiene que ver por las características propias de nuestro país,
no podíamos dejar de incluir enmiendas que están relacionadas tanto con la gestión de los incendios y la falta de recursos que se ha mostrado evidente en los últimos años, el salvamento marítimo, que también se ha mostrado bueno, pues muy falta de recursos en los últimos meses, por desgracia, y creemos que estas son dos cuestiones fundamentales, y también, en tercer lugar, el saneamiento de las rías, particularmente, si me lo permitís, la ría de Pontevedra y la ría del Burgo. Lo que tiene que ver, como ya decía Yolanda, con las cuestiones de infraestructuras y esta nueva vertebración del territorio alternativa a la inversión que se ha venido haciendo con el AVE y que ahora mismo, puesto que ha terminado, tenemos que pensar cuál es ese modelo alternativo. Hay varias cuestiones que nos parecen fundamentales, hay algunas medidas que son importantísimas para las ciudades principales gallegas y en este sentido merecen ser nombradas: el enlace orbital para Santiago de Compostela, la humanización de la avenida Alfonso Molina en Coruña, por supuesto, todo lo que tiene que ver con las infraestructuras ferroviarias, que, creo que es un debate que hemos tenido en los últimos meses. Está claro que el AVE no es suficiente para Galicia cuando sigue habiendo muchos problemas para conectar unas ciudades con otras dentro de nuestro propio país, ¿no? En este sentido, Ferrol y Coruña tienen que estar conectados de otra forma, tienen que estar modernizados. Planteamos también la posibilidad del estudio de la existencia de un tren de cercanías, tanto en el área metropolitana de Ferrol y Coruña como en el área metropolitana de Vigo y Pontevedra. Otras carreteras que tienen que ser renovadas, como por ejemplo es el caso de la variante norte de Ourense, y otras que no son necesarias, como por ejemplo es el caso de la 57 en Pontevedra. En último lugar, hay algunas cuestiones que creemos que aparte pueden reforzar no solamente la vertebración territorial, sino esto que decíamos al principio de la economía productiva. En este sentido, hay algunas cuestiones en Vigo que tienen que ser mejoradas, como es, por ejemplo, la salida sur de Vigo y, por supuesto, muy evidente, la conexión con Portugal, es decir, que el eixo atlántico se amplíe. Y ya para terminar, es evidente que no podríamos estar hablando de un modelo específico de país para Galicia si no mencionásemos algunas cuestiones de carácter social que también tienen que ver con cómo es la propia coyuntura de nuestro país. Y en este sentido queremos lanzar un mensaje muy claro: si En Marea puede decidir algo en estos presupuestos, también será para que Galicia sea un país al que volver. Hay muchas cuestiones que la gente de mi edad no hemos podido hacer en Galicia. Una de ellas, por supuesto, es volver a nuestro país. Queremos tener un plan para esos jóvenes emigrantes retornados, y otra de ellas es trabajar. Queremos tener un plan de empleo específico para Galicia, de tal manera que, que cuando hablamos de que estos son los mejores presupuestos o los mejores presupuestos que ha habido hasta ahora para la gente, también lo sean para la gente de Galicia de manera específica. Y nada más, quedamos a vuestra disposición para preguntas. Sí, yo quería preguntarle a la señora Díaz, está contando EFE y algún otro compañero de Pura Información de Gobierno, que el Gobierno ya está barajando como posible fecha electoral el 14 de abril. Quería una valoración. Gracias. Bueno, desde luego para En Marea cualquier fecha que piense en Moncloa nos va a acoger, si se me permite, trabajando. Seguimos haciendo nuestro trabajo, como estáis viendo hoy mismo, registrando 300 enmiendas con absoluta normalidad. Ya digo, son simplemente informaciones que están apareciendo y no vamos a pronunciarnos hasta que tengamos una fecha definitiva por parte de Moncloa. Con todo, insisto, nos van a acoger trabajando, y cuando convoquen las elecciones, pues nos presentaremos a ellas en las mejores condiciones posibles.